Hola, que Dios te bendiga. Soy la pastora Emanuela Pecorini con un devocional basado en Gálatas capítulo 2. En este capítulo, el apóstol Pablo defiende el evangelio de la gracia y muestra la importancia de no caer en el legalismo. Nos enseña que nuestra justificación no depende de seguir reglas, sino de la fe en Jesucristo. Este capítulo es clave para entender la libertad que tenemos en Cristo y cómo debemos vivirla. Así que hoy vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos a través de este pasaje. En Gálatas 2, del 1 al 10, vemos la defensa de la libertad en Cristo y el versículo clave se encuentra en el verso 1, donde dice: después de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Pablo sube a Jerusalén para hablar con los líderes de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Quería asegurarse de que el evangelio que predicaba a los gentiles era el mismo que predicaban ellos. Había quienes decían que los gentiles necesitaban circuncidarse y seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. Pero Pablo defiende que la salvación es solo por la fe en Cristo, no por seguir tradiciones. Recordemos que la salvación no depende de nuestras obras o de nuestras tradiciones, porque Cristo nos da la libertad de vivir por la fe en Él. Y es importante no permitir que las reglas humanas nos alejen de la verdad simple del Evangelio. Una pregunta para ti: ¿estás confiando en tus obras o en las tradiciones para acercarte a Dios? Recuerda que la salvación es un regalo de Dios, no es algo que ganamos. Así que vive en la libertad que Cristo te ofrece. Gálatas 2, 11 al 21 vemos la justificación que es por la fe y no por las obras. Vemos en Gálatas 2:16 que dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo reprende a Pedro porque, aunque él sabía que los gentiles no tenían que seguir la ley, empezó a separarse de ellos cuando llegaban otros judíos. Esto daba a entender que la salvación dependía de cumplir con la ley, lo que no es cierto, porque Pablo afirma claramente que nadie puede ser justo ante Dios por cumplir la ley, sino solo por la fe en Jesús. La lección que esto nos deja es que nuestra justicia ante Dios no depende de nuestras buenas acciones o de seguir reglas religiosas, sino solo de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso repetimos una y otra vez, es la fe en Jesús lo único que nos justifica. Así que vivamos confiados en lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 2, 20 al 21 vemos que la vida cristiana en Cristo es importante. En Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo dice que ya no vive para sí mismo, sino que Cristo vive en él. La vida cristiana es una vida de unión con Cristo. Esto significa que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Él. O sea, ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que Jesucristo nos da. Cuando aceptamos a Cristo, amados, nuestra vida cambia. Ya no vivimos para seguir nuestros propios deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. Cristo es quien nos da la fuerza para vivir de acuerdo con su plan. Recordemos que Cristo está en ti y Él quiere guiarte. Así que permítele que su vida se refleje en todo lo que tú haces. En conclusión, Gálatas 2 nos enseña que la salvación es por gracia. Recuérdalo siempre, la salvación es por gracia, que nuestra justificación ante Dios es solo por la fe en Jesús y que nuestra vida debe estar centrada en Él. No debemos permitir que las tradiciones, que las obras o el legalismo nos alejen de la verdadera libertad que Cristo nos dio. Hoy te desafío a que reflexiones sobre tu vida y que te preguntes si estás viviendo verdaderamente en la libertad que Cristo te dio. ¿Estás confiando en tu fe o en Él?
Vive cada día recordando que tu identidad está en Cristo y que Él es quien te fortalece. Que Dios te bendiga.